Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un episodio cargado de emociones, de esos que nos hacen suspirar, que nos recuerdan por qué amamos tanto las historias, y hoy, amigos míos, hoy vamos a hablar de algo que muchos estaban esperando con ansias, de un reencuentro que ha tenido a tantos con el corazón en un puño. Exacto, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a revivir y analizar el momento cumbre, el reencuentro de Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada palabra que hizo de este momento algo inolvidable. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis y resúmenes. Empecemos. ¡Ay, amigos, qué momento! Creo que todos los que hemos seguido la historia de Halil Ibrahim y Esla hemos sentido esa tensión, esa espera desesperada por verlos juntos de nuevo. Después de tantas vueltas, de malentendidos, de separaciones forzadas por las circunstancias, por terceros, por sus propias dudas a veces, este reencuentro no fue solo un punto en la trama, fue una explosión de sentimientos acumulados. Imaginen ustedes, después de todo lo que vivieron, cómo sería ese instante en el que tus ojos se cruzan con la persona que marcó tu vida, que quizás creías perdida para siempre. Vamos a poner las cosas en contexto. Halil Ibrahim, nuestro querido protagonista, siempre ha luchado con una fuerza inquebrantable por su amor, por su familia, por aquellos a quienes ama. Y Esla, esa mujer fuerte, valiente que ha sabido sobreponerse a tantas adversidades, también ha llevado el peso de sus decisiones y de las de los demás. Sus caminos se separaron, sí, pero la conexión entre ellos nunca se rompió del todo. Siempre hubo ese hilo invisible, esa esperanza que latía en el fondo de sus corazones, alimentada por los recuerdos, por el amor que se profesaron. Y cuando llegó el momento, fue un torbellino. La escena, la atmósfera, la música, todo se combinó para crear esa magia que solo las grandes historias pueden ofrecer. Vemos a Halil Ibrahim, quizás llegando a un lugar inesperado, o buscándola activamente. Y de repente ahí está ella. ¿Qué pasa por la mente de Halil Ibrahim en ese instante? Probablemente un torrente de recuerdos, la sorpresa inicial, la alegría pura y quizás, una pizca de miedo a que todo sea un sueño, a que la realidad sea cruel una vez más. La forma en que la mira, esa intensidad en sus ojos, habla de todo lo que ha sentido, de toda la distancia que han recorrido, de la urgencia de recuperar el tiempo perdido. ¿Y Esla, cómo reacciona ella? Es probable que la sorpresa sea inmensa, pero también, estoy segura, una profunda alegría, una sensación de alivio. Verlo ahí sano y salvo y saber que él la ha buscado, que su amor no ha muerto, debe haber sido un bálsamo para su alma. Piensen en la vulnerabilidad que pueden mostrar ambos en ese momento. A pesar de la fortaleza que proyectan en su día a día, este reencuentro les permite bajar la guardia, mostrarse tal cual son, con sus sentimientos a flor de piel. Las palabras cuando llegan son importantes, pero a veces, lo que no se dice es aún más poderoso. La forma en que se miran, la manera en que sus cuerpos se acercan instintivamente, el primer contacto físico, esas son las verdades universales del amor. Un abrazo que lo dice todo, un silencio cargado de significado. A veces, un simple roce de manos puede ser más elocuente que un discurso. Y en este caso, cada gesto, cada respiración entrecortada, cada lágrima que pueda asomar, cuenta una historia de amor, de lucha y de esperanza. Analicemos el lenguaje corporal. Halil Ibrahim, ¿cómo se acerca? ¿Con duda, con decisión, con una mezcla de ambas? Esla, ¿cómo lo recibe? ¿Abrazándolo con fuerza, o esperando a que él dé el primer paso? Estos detalles son cruciales porque revelan el estado emocional de los personajes y la dinámica de su relación en ese preciso momento. Si Halil Ibrahim se acerca con los brazos abiertos, con esa mirada que dice nunca te dejé de amar, y Esla responde de la misma manera, con esa rendición al sentimiento, estamos ante un momento de pura conexión. Las escenas de reencuentro en las series turcas suelen ser magistrales, y esta no fue la excepción. La dirección, la cinematografía, la edición, todo se une para amplificar la emoción. Los planos cerrados en sus rostros nos permiten ver cada matiz de su sentir. Las pausas, los silencios, todo está pensado para que el espectador sienta lo mismo que los personajes. Es un arte crear esa catarsis colectiva. Y no olvidemos las posibles razones detrás de la separación, o la situación que los llevó a este reencuentro.
Si fue una separación forzada por el peligro, el reencuentro trae consigo la seguridad de que el peligro ha pasado, o al menos que están juntos para enfrentarlo. Si fue por un malentendido, o el reencuentro es la oportunidad de aclararlo todo, de sanar las heridas. La carga emocional es inmensa y el guión, la interpretación de los actores, logran transmitir esa intensidad de forma palpable. Pensemos también en las implicaciones de este reencuentro para el futuro de la historia. Este no es solo un momento de cierre de un ciclo, es el principio de algo nuevo. Ahora que están juntos, ¿cómo superarán los obstáculos que aún puedan existir? ¿Será un camino de rosas, o aún les esperan desafíos? Este reencuentro es el impulso que necesitan para enfrentar lo que venga, para reafirmar su amor y su compromiso. Es la validación de todo lo que han pasado, la prueba de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Personalmente me emocionó muchísimo verlos juntos de nuevo. Me identifiqué con esa sensación de alivio y alegría que debieron sentir los personajes, y que nosotros como espectadores sentimos al ver que sus caminos vuelven a converger. Es la recompensa a tanta espera, a tanta angustia. Y es que al final, todos anhelamos ver triunfar al amor, ¿verdad? Ver a dos personas que se aman de verdad, que han luchado tanto por estar juntas, finalmente reunidas, es una de las satisfacciones más grandes que puede ofrecer una historia. Ahora, hablemos de las reacciones. ¿Recuerdan sus reacciones en redes sociales cuando se emitió este capítulo? Fue una locura, ¿verdad? Hashtags que se volvieron tendencia mundial, miles de comentarios, memes. La gente estaba tan conectada con la historia que este reencuentro se convirtió en un evento global. Eso habla de la calidad de la serie, de la profundidad de los personajes y de la universalidad del tema del amor y la perseverancia. Para mí, este reencuentro es el epítome de la esperanza. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad de que las cosas mejoren, de que el amor encuentre su camino. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, para que nunca dejemos de creer en el amor, en la fuerza de nuestros sentimientos y en la capacidad de superar las dificultades. En resumen, el reencuentro de Halil Ibrahim y Esla fue un momento cumbre, un punto de inflexión en su historia que estuvo cargado de emoción, de significado y de esperanza. Vimos la materialización de todos los deseos de los fans, un instante que reafirmó la profundidad de su amor y la fortaleza de su vínculo. Fue un momento de alivio, de alegría desbordante y de la promesa de un futuro juntos, donde podrán enfrentar lo que venga de la mano. Y así llegamos al final de este análisis de un momento tan especial. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el reencuentro de Halil Ibrahim y Esla tanto como yo. Fue un placer desgranar cada detalle con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes este momento? ¿Cuál fue su reacción? Me encantaría saberlo. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus pensamientos, sus emociones, porque sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Y si este vídeo les gustó y les emocionó tanto como a mí, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también aman esta historia y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más historias y emociones. Hasta la próxima.